Bienvenidos a las noticias en RT. Vamos con titulares. Moscú asegura que Kiev maneja una campaña en medios con noticias falsas, luego de reportes de que las tropas rusas supuestamente atacaron un hospital en Mariupol, que no funcionaba como tal. Además, exponen la existencia de laboratorios biológicos con apoyo estadounidense en Ucrania. Desde Estados Unidos primero negaron su existencia, pero poco a poco salen más detalles y confirmaciones de al menos una docena de estos laboratorios secretos. Washington además niega que Ucrania los haya usado para fabricar armas. Se reportan incidentes con los manifestantes afuera del Congreso de Argentina. Se debate el acuerdo con el FMI para la reestructuración de la deuda. El gobierno asegura que fue el mejor acuerdo bajo las circunstancias. Y piden al gobierno de Iván Duque que asegure la paz durante las elecciones legislativas del domingo en Colombia. Se mantienen en alerta las fuerzas de seguridad ante amenazas a políticos por parte de grupos armados. Siga con nosotros, tenemos más noticias. Y si quieres mantenerse actualizado, ya sabe, ya comenzamos. El Ministerio de Defensa ruso informa que cada día por la mañana va a abrir corredores humanitarios de manera unilateral, ya que dicen que los nacionalistas no dejan a los civiles usarlos. Con anterioridad, los militares rusos calificaron como una provocación el supuesto ataque contra el hospital en la ciudad ucraniana de Mariupol. Además, publicaron varios documentos que revelan experimentos con patógenos mortales realizados en biolaboratorios ucranianos y financiados por Estados Unidos. Se pudo confirmar que trabajaban en la elaboración de agentes biológicos capaces de contaminar a diferentes grupos étnicos. Semyon Senderov nos cuenta más. Efectivamente, durante esta jornada han salido varios informes importantes sobre la situación en Ucrania. Uno de estos hablaba precisamente de los laboratorios biológicos en Ucrania. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, ahí pues no solo se financiaba con el dinero de Estados Unidos, sino que Washington incluso enviaba a sus propios especialistas en el terreno. Vamos a escuchar el comentario oficial. Los materiales analizados en el proyecto, cuyo objetivo es estudiar el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y los antivirus en Ucrania, refutan claramente la afirmación pública de los Estados Unidos de que solo los científicos ucranianos trabajan en los biolaboratorios del Pentágono en Ucrania sin la intervención de biólogos estadounidenses. Uno de los documentos confirma que todos los estudios serios de alto riesgo se realizan bajo la supervisión directa de especialistas de Estados Unidos. Los documentos de contabilidad de la nómina de sueldos para el trabajo realizado por contratistas ucranianos demuestra claramente el esquema de su financiación. Se confirma el hecho de que la oficina del Departamento de Defensa de Estados Unidos paga dinero por participar en la investigación directamente, sin la participación de intermediarios. Así, en los documentos revelados se precisaba que se trabajaba con patógenos de aves y murciélagos. En concreto, en unos de los puntos se hablaba de los estudios de la posibilidad de portación de peste porcina africana. Incluso se hablaba de la creación de mecanismos de propagación de enfermedades peligrosas. Incluso dentro de estos documentos existían unos planes de ataques concretos en contra de los territorios rusos. En este contexto también hablaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia, asegurando que lo único que en este contexto preocupaba a Estados Unidos es que estos laboratorios caigan en manos de Rusia. Escuchemos. Durante una audiencia del 8 de marzo en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland anunció la presencia en Ucrania de bioinstalaciones que se utilizaron para la investigación en el ámbito de la bioseguridad. Expresó su preocupación por la posibilidad de que estos laboratorios biológicos y los materiales ubicados allí sean transferidos bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. De hecho, con su declaración, Nuland confirmó indirectamente la implementación por parte del Pentágono de un programa biológico militar en Ucrania, pasando por alto los acuerdos internacionales existentes.
Otro informe importante del Ministerio de Defensa hablaba sobre la situación en Mariupol y en concreto sobre el hospital que quedó parcialmente destruido. Es que recordemos que los medios de comunicación han tomado las fotos de verdad impactantes de este edificio y salían con los titulares muy llamativos diciendo directamente que fue el mismo presidente Vladimir Putin que atacó este edificio. Sin embargo, poco después se revelaban también otros datos e incluso lo apuntaron los mismos usuarios de las redes sociales, y es que vieron que en las fotos faltaba, por ejemplo, sangre o faltaban los medicamentos. Incluso encontraron que la persona que tomaba la foto pues era una bloguera conocida. En este contexto, desde el Ministerio de Exteriores de Rusia tacharon la situación de terrorismo informativo, mientras desde el Ministerio de Defensa de Rusia explicaban que si se hubiera tratado de un ataque de aviación, el hospital habría quedado borrado de la faz de la tierra. Escuchemos. Primeramente, quiero subrayar que el Ministerio de Defensa de Rusia anunció ayer un cese al fuego para la evacuación segura de los habitantes de la ciudad. La aviación rusa no realizó ninguna operación de ataque cerca de Mariupol. El análisis de las declaraciones de los representantes del régimen de Kiev y de las fotos del hospital no deja duda alguna de que el supuesto ataque aéreo es una provocación para mantener el ánimo antirruso en la sociedad occidental. En reiteradas ocasiones hemos informado que los hospitales de Mariupol, incluido el hospital número 3, dejaron de funcionar a finales de febrero. Todos los médicos y pacientes fueron expulsados por los nacionalistas. El edificio del hospital se encuentra en una posición estratégica, cerca del centro, y fue utilizado como base de operaciones del batallón Azov. Otra noticia importante que marcó esta jornada fue la firma de un decreto por parte de Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano, que permitía a los civiles obtener las armas y las municiones para usarlas para defenderse del ejército ruso. En este contexto, desde Rusia comentaron que si ellos abren fuego contra los soldados rusos, estos tendrán que responder. Mientras tanto, se siguen escuchando ataques aquí en Donetsk. Hace horas se escucharon explosiones fuertes. Durante esta jornada hemos podido visitar algunos de los lugares que quedaron parcialmente destruidos. Incluso hablamos con una anciana que, a pesar de recibir heridas graves, no quiso ser hospitalizada. Escuchemos lo que dijo. Я крепкая женщина, всю жизнь не выдержала. Двоих похоронила детей. По 40 лет все поумирали. Один умер в 13, там еще как раз, а этот умер в 15. Вот двоих похоронила. Детей нету. Внучка осталась. Внучка сейчас в Крыму. Por otro lado, hablan del fracaso de uno de los corredores humanitarios, el de Mariupol. Desde Donetsk denuncian que los nacionalistas ucranianos siguen impidiendo el camino de la salida de los civiles. La directora del Servicio de Inteligencia Nacional de Estados Unidos confirmó que el gobierno de Ucrania operaba al menos una docena de instalaciones dedicadas a la investigación sobre seguridad biológica. Eso sí, asegura que el gobierno de Ucrania no los usaba para elaborar armas. Y una vez más, desde el Pentágono reiteraron no tener laboratorio alguno en territorio ucraniano. Estas declaraciones se suman a muchas otras de Washington tras las denuncias de Moscú sobre los laboratorios descubiertos en el territorio controlado por las fuerzas ucranianas. Elena Villar explica la situación. El tema de los laboratorios biológicos en Ucrania, en los que presuntamente tendría algo que ver Estados Unidos, no para de crecer en este país, principalmente por las contradicciones en las que está incurriendo el propio gobierno de Estados Unidos. Este pasado martes, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos confirmaba la existencia de laboratorios biológicos en ese país, cuyo contenido Washington quiere ocultar a Moscú. La revelación se produjo en una comparecencia en el propio Senado y supuso que el propio entrevistador, en este caso el senador Marco Rubio, forzara a continuación una respuesta de la propia Nuland que culpara a Rusia de cualquier peligro relativo a los mismos. Vemos ese intercambio. ¿Ucrania tiene armas biológicas o químicas? Ukraine has
Ucrania tiene instalaciones para la investigación biológica. Justamente ahora estamos preocupados de que las tropas rusas puedan hacerse con su control. Así que estamos trabajando con los ucranianos para impedir que esos materiales investigativos acaben en manos de los rusos. Seguramente está al tanto de que la propaganda rusa está divulgando información de cómo han descubierto un plan de los ucranianos para usar armas biológicas en coordinación con la OTAN. Si ocurre un incidente o un ataque con armas biológicas o químicas en Ucrania, ¿tiene alguna duda de que Rusia puede ser responsable? No hay ninguna duda, senador. Es una técnica clásica de los rusos, culpar al otro de lo que planean hacer ellos mismos. Estas palabras, en lugar de desmentir y zanjar el tema reduciéndolo a propaganda rusa, no han hecho otra cosa que reavivarlo. Esto ha supuesto que los portavoces del gobierno estadounidense hayan cerrado filas para intentar acallarlos. Por un lado, el portavoz del Pentágono tuvo que negar en una rueda de prensa que Estados Unidos esté desarrollando armas biológicas o químicas dentro de Ucrania. Vamos a verlo. ¿Qué puede decir sobre las acusaciones de Rusia? Las acusaciones rusas son absurdas, risibles y, como diría mi bisabuelo católico irlandés, un puñado de sandeces, un sinsentido. Es la clásica propaganda rusa y no se le debería prestar ni la más mínima atención. Pero, ¿podría explicar si ha habido alguna relación con...? No desarrollamos ni armas químicas ni biológicas en suelo ucraniano. Lo mismo la portavoz de la Casa Blanca, quien en un hilo de Twitter fue más allá, acusando al propio gobierno chino de hacerse eco de teorías de la conspiración. Jen Psaki incluso dejó caer la posibilidad del uso de armas químicas o biológicas en Ucrania ahora por parte de Rusia como falsa bandera en Ucrania. Recordemos que China ha pedido explicaciones a Estados Unidos por este asunto tras la presentación de documentos por parte de Rusia y las declaraciones de Victoria Nuland. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado ha publicado en un comunicado en el que se niega, en ese comunicado, que Estados Unidos opere o sea propietario de ningún laboratorio químico o biológico en Ucrania. Sin embargo, en ese comunicado lo que omite es la palabra financiación. De hecho, en la propia página web de la Embajada de Estados Unidos en Kiev sigue operativo un apartado sobre el programa de reducción de amenazas biológicas del Departamento de Defensa estadounidense, cuya misión oficial es reducir las amenazas biológicas entre sus socios, uno de ellos Ucrania. En ese apartado, por ejemplo, abiertamente se explica que ese programa del gobierno estadounidense construyó solo en 2019 2 laboratorios en Ucrania, uno en Kiev y otro en Odessa. En algunos de los documentos adjuntados en esa página, además, se especifica claramente que el financiador de algunas de esas operaciones es el Pentágono. Este jueves también la propia directora de la CIA ha dicho en el Congreso a una pregunta de Marco Rubio que si bien el gobierno ucraniano opera más de una docena de laboratorios dedicados a la investigación sobre defensa de guerra biológica y tienen miedo de que caigan en manos rusas, dichas instalaciones no están fabricando armas biológicas. Vemos parte de lo que ha dicho. Las instalaciones médicas como las que tenía de joven para los estudios en el instituto o en la universidad, todos tienen equipos o patógenos u otra cosa que deben ser usadas con restricciones. Creo que es de lo que estaba hablando Victoria Nuland en este contexto. Tenemos que preocuparnos, igual que haríamos en el caso de una planta nuclear u otro tipo de instalación peligrosa, que en caso de ser tomadas pueden resultar dañadas, robadas o utilizadas de manera indebida. Se puede emplear para hacer daño a algo que no fue creado como un arma, y esto es muy peligroso para la población. Más allá de las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, por lo general, la prensa en este país básicamente asegura que el tema de los laboratorios sirve de alimento para la desinformación rusa o incluso dan un paso más. Medios como CNN ya han intentado vincular el asunto con QAnon y comunidades conspiracionistas, como prueba que medios relacionados con esas comunidades están reportando sobre los laboratorios. A la vez, CNN asegura categóricamente que en esos laboratorios no se están construyendo armas biológicas y que Estados Unidos los ha creado para prevenir el uso de antiguas armas soviéticas en repúblicas soviéticas. Su fuente, por cierto, la propia embajada estadounidense en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, declara que no se ha podido lograr un avance sobre el cese al fuego durante las negociaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Añade que Kiev no va a acceder a las demandas rusas. A su vez, Lavrov advirtió de que el suministro de armas extranjeras a Ucrania constituye un gran riesgo para la región. Afirmó que Moscú está dispuesta a discutir las garantías para la seguridad de la zona de conflicto junto con las de Europa y Rusia.
Ariana Nieves nos amplía sus declaraciones. 1 hora y media duraron los diálogos entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmitry Kuleba. Hay que destacar que principalmente el canciller ruso se basó en un asunto central. En este caso sería que Rusia ha presentado a Ucrania a través del formato de diálogos que se lleva a cabo en territorio bielorruso una serie de propuestas ya jurídicas para que se implementen las exigencias de Moscú en estas negociaciones diplomáticas con Ucrania. Unas propuestas que, según Lavrov, la parte ucraniana aceptó y que están estudiando para luego, según ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ruso, plantear una respuesta. Lavrov también fue enfático sobre el peligro que representa para la seguridad europea que las propias autoridades de este continente estén armando a los grupos de Ucrania, tanto el ejército como a las agrupaciones neonazis, como las cataloga Moscú. Vamos a escuchar las palabras del ministro. Vemos lo peligroso que están actuando nuestros colegas occidentales, incluida la Unión Europea, que, en violación de todos sus principios y valores, alienta el suministro de armas letales a Ucrania, incluidos miles de sistemas de misiles antiaéreos portátiles que se pueden mover a cualquier lugar en el hombro, y que los terroristas utilizaron para poner en peligro la aviación civil. ¿Dónde acabarán estos miles de sistemas de Manpads? Es la pregunta que les hacemos a nuestros compañeros de la Unión Europea cuando muestran interés en acabar con la política que se ha creado en Ucrania durante muchos años, provocando una amenaza para la Federación de Rusia. No responden. Al referirse a otro de los temas más mencionados por la parte ucraniana, que es un posible encuentro entre Vladimir Putin y Vladimir Zelensky, Lavrov ha dicho que el presidente ruso siempre ha estado abierto al diálogo directo con la contraparte ucraniana, pero que se necesitan objetivos concretos que analizar en estas citas y que estos encuentros no se produzcan meramente para la comparecencia mediática. Sobre las relaciones con Occidente, Lavrov tuvo duros calificativos, ha asegurado que Rusia nunca más dependerá de los países europeos ni de Estados Unidos para temas de estrategia nacional. Ha acusado a Occidente de no ser un socio fiable, pero además rechazó entonces los pronunciamientos que vienen desde algunos países europeos sobre que Rusia no se detendría en Ucrania. Respecto a los planes nuestros de atacar a otros países, no planeamos atacar a otros países. No hemos atacado a Ucrania. Simplemente hemos explicado muchas veces, ha llegado a una situación que crea unas amenazas directas para la seguridad de Rusia. Pese a los recordatorios, las exhortaciones y propuestas que hicimos cada año, nadie nos escuchó. El presidente Putin hizo declaraciones al respecto de manera detallada en reiteradas ocasiones. Y los hechos que se descubren actualmente en los territorios liberados, en provincias de Donetsk y Lugansk, muestran que un ataque contra estas repúblicas populares se planeó detenidamente. Totalmente indignante resultan los hechos sobre las actividades del Pentágono en los biolaboratorios financiados con el dinero de Estados Unidos, que implicaban el uso del territorio ucraniano para experimentar con patógenos. En este sentido, Sergei Lavrov ha asegurado que Occidente solamente necesita a Ucrania como un territorio para mantener una postura agresiva hacia Rusia, una posición antirrusa, como él lo mencionó. También criticó severamente las presiones de Estados Unidos y Europa hacia China para que también se sume a la política de sanciones contra Moscú. Ha dicho que son sanciones, son intenciones irrespetuosas, en este caso también hacia Pekín. Por la parte ucraniana, el ministro de Exteriores de este país, Dmitry Kuleba, pues ha dicho que no se logró el principal objetivo de su delegación en la cita, que era alcanzar un alto al fuego prolongado y también garantías humanitarias. También discutimos el tema de un alto el fuego de 24 horas para resolver los problemas humanitarios más urgentes. No hemos avanzado en esto. La narrativa que me ha transmitido consistió en que continuarán su agresión hasta que Ucrania cumpla con sus demandas. Estas implican nuestro rendimiento, lo que es inaceptable para nosotros.
El jefe de la diplomacia ucraniana añadió que no capitularán, que no cederán a las exigencias de Rusia, pero también entonces que se está buscando que continúe el diálogo. Por la parte turca, hay que decir que calificaron el encuentro de muy difícil, pero que tanto el presidente de este país como los miembros de su gobierno insisten en que Turquía continuará siendo una plataforma de diálogo y de mediación para alcanzar un entendimiento entre las partes del conflicto. En el marco del foro diplomático en Antalya, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también se reunió con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ambos subrayaron el dinámico desarrollo de las relaciones bilaterales en línea con la asociación estratégica. Además, durante el encuentro, ambas partes reafirmaron que Moscú y Caracas coinciden en los temas actuales a nivel internacional. También condenaron las sanciones unilaterales, las que calificaron de instrumentos de injerencia en los asuntos internos de países soberanos. En este contexto, Delcy Rodríguez hizo especial hincapié en que Caracas no reconoce los poderes hegemónicos, sino que aboga por la formación de una comunidad internacional de naciones basada en principios de igualdad. Bueno, siempre Rusia ha jugado un papel histórico, así que hemos venido a este foro internacional también para traer la verdad. Los dos países estamos de moda. Venezuela no reconoce poderes hegemónicos en el mundo. Creemos en una comunidad internacional de naciones soberanas regidos por principios de igualdad. En Argentina se registran fuertes choques entre manifestantes y la policía frente a la sede del Congreso, donde se debate el acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI. Los congregados lanzan piedras y otros objetos a las fuerzas del orden y contra el edificio. Incluso han atacado el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Congreso. Por su parte, el gobierno afirma que este proyecto de ley cumple con las expectativas y es el mejor para alcanzar el consenso político. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla nos trae los detalles. Este es uno de los containers prendido fuego que, como vemos, todavía está ardiendo aquí en las inmediaciones del Congreso, prendido fuego por este grupo de manifestantes que rechazan la sesión en la Cámara de Diputados donde se está votando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay que decir que están frente al recinto del Palacio Legislativo todavía las distintas agrupaciones sociales que ya habían anunciado que en rechazo al Congreso iban a protestar. De hecho, se hizo un acampe durante la noche, hicieron una vigilia aquí y ya estaban cuando empezó la sesión de los legisladores. Sin embargo, apareció este grupo de personas encapuchadas que no estaban identificadas, empezaron a, prender fuego los contenedores, a arrojar piedras. La situación se fue de control definitivamente. Había muy poca presencia policial en ese momento y luego la policía entró a reprimir. Como vemos detrás de la fogata hay ya grupos de efectivos que están tratando de correr a estos manifestantes más violentos para el lado de Avenida de Mayo y alejarlos del recinto. Hay por lo menos un policía de la ciudad herido, según ha informado la institución, y como decimos, están tratando de separarse los organismos sociales, los organismos piqueteros que venían a protestar, pero lo hacían de una manera pacífica. Hasta ahora la situación se ha ido de control, la policía ha alejado a estos grupos más violentos, pero continúa la tensión aquí en el Congreso. Mientras tanto, adentro los legisladores siguen votando para darle media sanción a este acuerdo polémico con el Fondo Monetario Internacional. Colombia se prepara para las próximas elecciones legislativas del domingo 13 de marzo. Es preciso destacar que con anterioridad el país se ha visto sacudido por actos de violencia a manos de grupos armados. Es por ello que las autoridades mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad para garantizar una jornada electoral pacífica. Al respecto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó al gobierno de Iván Duque que asegure un ambiente de paz en los comicios. Nuestra colaboradora Camila Lozano preparó un informe. Este domingo 13 de marzo se llevará a cabo en Colombia los comicios del legislativo y consultas interpartidistas que permitirán definir los candidatos a la presidencia y a los congresistas que legislarán durante los próximos 4 años. Para garantizar una cultura política pacífica, la democracia y la no violencia en las elecciones,
Y en el ejercicio político, el presidente Iván Duque se reunió en la Casa de Nariño con dirigentes de diversos partidos políticos para firmar el Pacto por la Vida, con veeduría nacional e internacional como la de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Embajada de Suecia, la Misión de Observación Electoral y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Con el inicio de la veda electoral, en las próximas 48 horas los candidatos en todo el país tienen el tiempo contado para realizar las últimas acciones de campaña. Posterior a ello, y por decreto, deben retirar cualquier material de propaganda, un llamado que se extiende también a los medios de comunicación. A esto se suma el cierre de las fronteras terrestres y fluviales durante el domingo. Solo se podrá transitar por estas vías si el propósito es ejercer el derecho al voto, se presenta un caso fortuito o hay razones de fuerza mayor. En el caso de los más de 900.000 colombianos inscritos para votar en el exterior, los consulados de 66 países tendrán abiertas 250 mesas de votación desde el lunes 7 hasta el 13 de marzo. La gran mayoría de los votantes se concentran en los Estados Unidos. Por otro lado, para los colombianos residentes en Venezuela, el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverry, destacó que al Colombia no tener representación diplomática ni consular en este país debido a la ruptura unilateral de relaciones entre los dos gobiernos, se instalaron 6 puestos de votación en zonas fronterizas para que los colombianos puedan votar. Paralelo con las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, 167 municipios del país tendrán un tarjetón adicional en el que permiten elegir 16 curules de paz en los que se pretende asegurar la participación política de las víctimas del conflicto con 403 candidatos. Sin embargo, un número significativo de estos aspirantes se encuentran en alto riesgo de seguridad, precedido por las polémicas frente a la alerta de que estas curules sean ocupadas por victimarios. Gracias al trabajo conjunto con el gobierno, a las fuerzas militares y de policía, no se va a trasladar ningún solo puesto de votación. Eso la observación nos lo había pedido, las víctimas nos lo habían pedido y vamos a llegar. El Estado es mucho más importante y fuerte que cualquier amenaza de orden público y eso podemos dar tranquilidad de que las víctimas podrán acudir directamente a los puestos de votación. Pese a las acciones por parte del Estado para garantizar una exitosa jornada electoral, vale la pena resaltar que persiste la alerta en varios territorios del país en materia de seguridad, producto de las acciones de grupos armados que han causado desplazamiento forzado, asesinatos y destrucción de bienes materiales. Recordemos que a finales de enero pasado la Misión de Observación Electoral MOE advirtió que de los 167 municipios incluidos en las circunscripciones especiales para la paz, al menos 97 municipios están en riesgo por factores de violencia y por posible fraude electoral. 43 de esos municipios presentan un riesgo extremo. Posterior a esta jornada electoral se llevará a cabo la elección presidencial de Colombia el 29 de mayo. En ella se escogerá el presidente y vicepresidente del país para el periodo 2022-2026. El Congreso de Perú suspendió hasta la semana que viene la sesión sobre la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. En la siguiente asamblea se votará el pedido y de alcanzar los 52 votos mínimos, Castillo se verá obligado a acudir a la Cámara para declarar. Por otra parte, el legislativo aprobó cuestionar a los titulares de Justicia y de Salud por supuestos delitos de corrupción y negligencia. Un día antes, Castillo había logrado el voto de confianza para su gabinete. Sin embargo, todavía enfrenta críticas por su desempeño, lo que desemboca en su segundo pedido de destitución en menos de un año. La nueva moción fue promovida por el legislador opositor del Partido Renovación Popular y se acusa al mandatario de una permanente incapacidad moral. La solicitud presentada comprende 20 puntos que van desde la vinculación del gobernante con una presunta red de corrupción hasta los supuestos nexos de un exministro con el terrorismo y el tráfico de influencia. Más noticias más adelante y seguimos conectados a través de redes en Telegram como RT en español. Breve pausa y volvemos. Vamos con titulares. Rusia abrirá más corredores humanitarios para la evacuación de civiles tras los ataques en Ucrania. Moscú además expuso laboratorios biológicos en suelo ucraniano con apoyo estadounidense. Y Estados Unidos niega que Kiev vaya a usar armas biológicas, pero confirma que aportó con unos 12 laboratorios que trabajaban en Ucrania y que son custodiados por las fuerzas estatales. Incidentes frente al Congreso argentino por manifestantes que se oponen al acuerdo con el FMI. El gobierno presentaba los detalles del acuerdo para refinanciar su deuda. En alerta a las fuerzas de seguridad colombianas en preparación para los comicios legislativos de este domingo. Piden que Duque asegure que habrá paz durante la votación.
Siga con nosotros, viene RT Documentales.